Muy buenas, Cata, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juani? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Todo muy bien. Bueno, ahí estábamos cerrando con Juli y bueno, ahora te damos la bienvenida a vos, Cata, desde lejos. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en Roma, estoy viviendo en Roma. Ya son las 5, pero ya es de noche acá, en invierno. Así que con los chicos, que si se escucha algún grito, golpe o algo, sepan Está todo disculpar. bien, no hay ningún problema. Bueno, Cata, nada, te dejo que charles, nos cuentes, que ahí tenés armado una presentación hermosa que nos compartiste antes, así que la verdad que yo lo vi súper bien. Eh, Ah, buenísimo. más que presentarte yo creo que está buenísimo bueno, te presentes vos y cuentes un poco el recorrido que hiciste. Cata estuvo en INVAP durante 20 años casi o más, no sé, pero más o menos 20 Oh, años, un una montón. eternidad. Exacto, y estuviste trabajando un montón en proyectos que tienen que ver bueno, con equipos que desarrollan software, con desarrollo de software aplicado a satélites, estuviste con SAOCOM, con, bueno, Sabia Mar ahora, con el SAC, así que bueno, estás ahí con un montón de cosas. Y bueno, y ahora estás ahí haciendo experiencia afuera. Sí, Y bueno, nada, quería dejarte que compartas un poco tu experiencia y bueno, nos cuentes vos. bien, buenísimo. Les comparto un poquito para ordenar la charla. Muy bien. Eh, Les armé una presentación. Ujú. ¿La ven bien ahí? Ahí la van a subir. Un segundito. Sí, sí. Abajo de todo, fíjate Sí, sí, puse en compartir pantalla compartir. Sí, dentro de la plataforma. sí, sí. Puse compartir en la pantalla. Y ahí dice compartir. Ahora se ve. Ahí estamos. Bueno, sí, justo está. No sé Ahí si quedó está. medio raro o se ve más o menos bien. Ahí está. Ahí está mejor. Ah, genial. Ahí está Bueno, perfecto. este es un poquito para ordenar, pero la idea es que hagan las preguntas que quieran y si nos vamos un poco de la charla, no importa. Un poquito hablábamos con Juan y de qué cosas les podía contar. No sabía muy bien si entrar mucho en el detalle. Por mí estaría hablando horas del software, me encanta, y de los proyectos satelitales también, pero traté de armar algo como para hablar un poquito de cada cosa. Ustedes me van parando, me van diciendo, Juan, y vos también, avísame eh, si profundizamos en algo, hay alguna pregunta o algo. Bueno, un poco me presento. Yo soy licenciada en sistemas. Hice todos mis estudios en Bariloche, siempre viví allá, de la primaria hasta la universidad. Hice la carrera también, estudié trabajando en INVAP y en INVAP empecé cuando era muy chiquita, tenía 16 años por ahí, y empecé a hacer pasantías en INVAP. Y bueno, y después de las pasantías empecé la universidad, seguí con pasantías hasta que quedé efectiva, digamos, y empecé a trabajar primero en lo que es desarrollo de base de datos, sistemas de información que eran de la empresa, y después un poco salté lo que sería al software satelital. Y después me fue llevando el tiempo también y más que solo desarrollar software, empecé a trabajar un poco más en lo que es la ingeniería en sistemas. Ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Y, y de software y de operaciones dentro de un proyecto satelital. Es como mirar las cosas de un poco más de alto nivel. Y bueno, yo hoy me fui de INVAP hace el año pasado, en el 2020, para venir un poco
a probar acá en Europa, que en realidad, como les contaba, yo siempre viví en Bariloche y me había quedado esto de, bueno, ¿cómo es vivir en otro lado, trabajar en otro lado? Y bueno, y me vine para acá con toda mi familia. Y la última parte de INVAP, trabajé mucho en lo que es operaciones del satélite y me vine para acá en un trabajo de justamente que estoy dentro de un proyecto que se dedica a armar el ground segment, que ahora les voy a contar bien qué parte es, de la construcción de toda una misión satelital, y lo que es ingeniería de las operaciones del satélite, que también tiene mucho que ver con el software. Así que esa es un poco mi historia resumida, fuera de un montón de anécdotas, pero no quería hablar tanto de esto, sino más de la parte que por ahí les interesa a todos, ¿no? Bueno, un poquito, para los que no conocen, INVAP, que estuve tantos años en esa empresa, hay un poquito de mi corazón en la empresa INVAP. Es una empresa que yo pongo esto, les explico, porque en general uno trata de adivinar las siglas cuando no conoce qué es y bueno, un poquito lo que significa la sigla es investigación aplicada. Y es una empresa del Estado, o sea, es una empresa privada con capital del Estado. Y la empresa ENVAP se desarrolla en distintas áreas. Una es el área nuclear, el área espacial, el área de defensa y el área de sistemas médicos. Es una empresa grande, tiene más de 1000 empleados, 45 años ya de trayectoria y la sede principal está en Bariloche. Ahí que yo cuando estudiaba en la secundaria, yo decía, yo quiero trabajar acá, a mí me gusta acá, quiero ir ahí, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Bueno, así que fue una etapa y un sueño cumplido, como quien dice. Les voy dejando los links, así si después quieren investigar un poco por su cuenta, miran en internet. Bien, bueno, ¿en qué consisten estos proyectos satelitales, no? Son proyectos largos que duran años, sobre todo en estos que yo trabajé, ¿no? Yo trabajé en el SACD, que el SACD fue un proyecto, INVAP, en realidad lo que hace no es toda la misión, sino parte de la misión. Lo que hizo INVAP en el proyecto, en el SACD, en el SAUCOM, bueno, después estaba el SACA, el SACB, siempre se desarrolló junto con la CONAE, que es la Agencia Espacial Argentina. Entonces, la CONAE se ocupa de la misión, de todo el proyecto, de todas las partes del proyecto. INVAP lo que hace es el satélite, que aunque uno dice, bueno, es todo, no, es una parte de una cosa gigantesca. Y bueno, y estos proyectos son largos hasta que se definen, se dice qué es lo que tienen que hacer, cuál es el objetivo de la misión, se le dan los requisitos al satélite. Bueno, y al final, en los casos estos donde yo trabajé, era la CONAE que contrataba a INVAP hacer el satélite. Y cuando uno está en esta misión, tiene distintas partes, ¿no? La misión, una, como decíamos recién, es el satélite. La otra es el segmento terreno o el ground segment, que esto también la CONAE tiene esta parte en Córdoba, en Falda del Carmen. Acá les puse una fotito. Es donde están las antenas. Hay una estación terrena que, bueno, donde ahí se opera el satélite. Desde ahí se opera el SAUCOM, los dos SAUCOM, por ejemplo, que están hoy en órbita. Después está el segmento de usuario, que también en este caso lo gestiona la CONAE, que es para qué sirve el satélite, cuál es el producto del satélite, quién lo pide, cómo se distribuye. En este caso, en el caso del SAUCOM, del SACD, del SAUCOM eran las imágenes SAR que se gestionan también dentro de la CONAE. Es el producto que hace el satélite.
Y después está también la otra parte que es el lanzamiento, el segmento de lanzamiento, que es el cohete que se tiene que hacer, que en general siempre esto, el SACD, el SAOCOM, el SACC, estos satélites se lanzaron desde Estados Unidos. Y el SAOCOM se lanzó con SpaceX. Bueno, entonces un poquito para que vean que no es solamente hacer el satélite, sino que es un montón de partes que hay que tener en cuenta. Para el otro lado, perdón. Bien, ¿y qué hacemos si nos vamos solo a lo que es la construcción del satélite? ¿Qué hacemos en la construcción del satélite? Primero tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer, o sea, los requerimientos, para qué sirve, cuáles son las partes que tiene, toda la lista de todos los requerimientos que tiene que tener un satélite. Después tenemos que hacer el diseño, que esto quiere decir pensar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a dividir, cómo vamos a distribuir el trabajo, etc. Después la fabricación, se compran los componentes, se compran las cosas, se fabrican y después se integra y se arma. Esta es una fotito del SAOCOM, que es gigante. También les pongo un link a la página de INVAP donde describe todo el proyecto. Se integra, se prueba, se verifica que ande bien en tierra, también se prueban los enlaces con el resto de los segmentos, con el ground segment, con el segmento de lanzamiento, todo eso, y al final se acepta y dice, bueno, ya está, estamos listos para lanzar todas las partes, y se lanza el satélite y comienza lo que es la operación del satélite. Estoy resumiendo mucho todo esto como para que entre en, en un ratito todo lo que les quiero contar. Bueno, pero solamente la parte del satélite es algo complejo. Tiene muchas partes y no se puede hacer de una. Entonces lo que se hace es dividirlo en distintas partes de acuerdo a diferentes especialidades. Por un lado está lo que es la estructura. O sea, toda la funcionalidad del satélite tiene que estar contenida en alguna estructura que hay que pensar cuál es el mejor material que se puede usar, cómo se va a dividir por el peso, cuánto peso puede soportar, porque va a tener que estar adentro del cohete, cuál va a ser el tamaño, cuál es el máximo y el mínimo. Todas estas cosas se piensan en un grupo de trabajo. Otro grupo de trabajo se va a concentrar en hacer todo lo que es el control de órbita para cuando se lance el satélite, mantenerlo siempre en la órbita que le toque estar, en la posición que tiene que estar. Después otro subsistema se llaman, porque se piensa todo esto como un solo sistema y se divide en partes que se llaman subsistemas, es la parte de la energía, el power del satélite. Vos tenés que pensar que va a tener que haber alguna forma de adquirir la energía del sol, vas a tener que hacer unos paneles solares para tomar la energía del sol y almacenar la energía en la batería para cuando no le da el sol al satélite. Entonces todo esto también lo tiene que regular un subsistema. Después tenés la parte térmica, vieron que en el espacio tenés mucha amplitud térmica, en momentos tenés temperaturas muy, muy bajas, que es cuando no le da el sol, y luego temperaturas muy, muy altas, que es cuando sí le da el sol directamente. Y además, internamente, cada uno de estos sistemas electrónicos generan también calor y hay que distribuir el calor en toda esta estructura para que mantenga siempre una temperatura constante y no se dañen las cosas. Y después está la parte de comunicación. Estás viendo todo el tiempo desde la estación terrena, el satélite solo tiene que poder recuperarse
ante determinados problemas. Si se rompe alguna cosa, si falla algo, falla alguna comunicación, solo se tiene que no arreglar, pero al menos llegar hasta un estado a un estado conocido, estable, para que no se siga rompiendo y se pueda seguir usando. Bueno, entonces yo sigo hablando, cualquier cuando doy charlas en español, trato de hablar todo en español. Algunas traducciones no las hago porque quedan como feas, como en España que traducen computadora a ordenador y a mí me hace como, bueno, trato de traducir lo más posible, pero en la jerga siempre es el onboard software. Acá les dejo también el link a esta página. Mírenla porque es interesante, que muestra, hay muchas fotos del SOCOM, muestra los productos, el objetivo, todo esto que les conté recién de este solo satélite. Bueno, entonces hay un software adentro, que en general es todo lo que es los algoritmos de control térmico, el control de actitud, la comunicación con tierra, la comunicación entre los distintos subsistemas a bordo. Todo esto necesita de un software que lo gestione, o uno o muchos software que se comuniquen entre sí. Y después hay software de soporte, porque para construir el satélite hay que irlo probando. Están divididos en partecitas y cada una de estos subsistemas, de estas partes, tiene que ir siendo verificada para después integrar y probar todo. Bueno, entonces, estos software de soporte y también los equipos en general que se llaman Electrical Ground Support Equipment, que son sistemas en tierra para ayudar al desarrollo de todo el satélite. Otros para test, otros que simulan también, que se usan para tierra, que después también se usan para la operación del satélite. Muchas bases de datos se desarrollan para gestionar toda la información que vas a usar. Y después, en la parte de testing, tanto de software como de testing del satélite, se usan muchos scripts, se escriben muchos programas, mucho software para poder verificar automáticamente estas funcionalidades que queremos ir probando. Bien, ¿cómo desarrollamos estos software? Vimos que hay distintos, uno va dentro de la computadora del satélite, otros van en distintos dispositivos, distintos racks, donde adentro también tienen software y los usamos para verificarlo. Pero ¿cómo hacemos estas cosas? Porque como les decía, los proyectos son largos, son complejos, tienen que ser exactos, o sea, no tenemos mucho lugar a error, porque una vez que el satélite está volando, si bien el software es lo único que vamos a poder cambiar, porque le vamos a poder mandar al satélite un upgrade del software, hay que hacerlo con mucho cuidado y si falla de tal manera que ya no permite almacenar la energía, llega un momento que se le acaba la energía y se rompió. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacerlas con mucho cuidado y verificarlas bien, más que nada. Entonces uno se tiene que asegurar no solamente al final que anda, sino en todas las etapas del desarrollo de estos software, ir garantizando que lo que uno está haciendo lo está haciendo bien y los resultados están llegando a donde necesitamos. Entonces, los estudiantes de software, de ingeniería en sistemas, ya quizás conocen, así como teníamos las etapas que les contaba para construir un satélite, también tenemos las etapas
para construir un software, que no solo se usa en este tipo de software, sino para todos los software existe, ¿no? Que es lo que se llama el ciclo de vida. El ciclo de vida del software se divide en determinadas etapas donde uno va haciendo una cosa diversa hasta llegar al final, el producto final. Estas etapas son, primero, la planificación, cuando uno dice, bueno, voy a hacer este software, voy a tardar tanto tiempo, me va a costar tanto dinero, tengo que entender bien cuál es el problema, qué es lo que tengo que realizar, y también tengo que escribir los requerimientos para después poder verificar que lo que yo estoy haciendo, digo, bueno, yo lo escribo de una manera que digo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, para al final decir, esto lo hice bien, esto lo hice, como para decir, bueno, al final llegamos a tener este software, ¿no? Entonces, una vez que pensé en esta lista de requerimientos, analicé todo el problema, me hice el plan, empiezo a diseñar, empiezo a pensar cómo tiene que ser. Y acá hacemos los diagramas, pensamos usando determinadas modelados de software y después vamos a codificar. Codificamos, escribimos el programa, hacemos las pruebas y al final decimos, bueno, listo, hacemos unas pruebas finales y se acepta el producto. Esto no es así tan escalonado como parece, no es primero hago esto, después hago esto, después hago esto. La realidad es que uno en general empieza con hacer hasta el final, hacer el plan hasta el final y después las cosas van a ir evolucionando, los requerimientos a veces cambian o casi siempre cambian algunas cosas, tengo que rediseñar, tengo que volver a codificar, tengo que cambiar las pruebas, empezar otra vez. Y para esto hay distintas metodologías para poder desarrollar el software de acuerdo a cuál es la necesidad. O sea, el típico ciclo de vida es el ciclo de vida que se llama en cascada, que es una de estas fases después de la otra, que en teoría es así, pero la realidad después vas a ver que eso itera un poco. Después está el ciclo de vida en espiral. No voy a entrar en detalle, solo les menciono, después miren un poco también, que esto es como que vuelvo a empezar cada vez y reviso cada vez cada una de las cosas. Y lo que hoy, hace unos cuantos años, está en furor son lo que se llaman las metodologías ágiles que te permiten desarrollar el software de esta manera, con estas etapas, pero repitiendo el ciclo y revisando el ciclo cada vez. La metodología ágil también se usa en el desarrollo de software satelital. Después les voy a contar más adelante. Y también para la gestión de proyectos. Hoy en día se está usando mucho y es bastante útil. Lo importante es elegir una metodología y hacerla, seguirla paso a paso, si nos vamos a comprometer con ella, hacerla completa y no de a cachitos, porque en general a veces se pierden algunas cosas. Podríamos hablar horas de la metodología, pero bueno, seguimos un poquito. Y después, ¿con qué nos encontramos, no? Uno dice, habíamos hablado de esto de los software, que tenemos el software satelital, el onboard software, que tiene dos características importantes. Una, que es un software de tiempo real. ¿Qué significa esto? Que el software de tiempo real es muy importante que las cosas sucedan en el momento que tienen que suceder. O sea, no es que yo puedo, como en la computadora, bueno, yo estoy haciendo algo mientras puedo estar haciendo otra cosa, pero no es que las cosas interactúan en tiempo real. En el satélite de a bordo, el control de la órbita se tiene que hacer, por ejemplo, todo el tiempo y se tienen que ir verificando las mediciones de los sensores que permiten saber a dónde está el satélite y hacer actuar al satélite para que corrija su posición en caso de que lo tenga que hacer. Tiene que mandarle los datos a tierra en un momento determinado y tiene que estar todo sincronizado a bordo. Entonces es muy importante el tiempo.
La otra característica que tienen estos software es que son embedded software, son software embebidos. ¿Qué quiere decir? Que no es que vos tenés como la computadora y todos los recursos y el teclado y el mouse y el monitor, no. El programa está dentro de un procesador y solo ahí se ejecuta y tiene que hacer todas las cosas solo. No es que va a tener un operador que está diciéndole a cada rato cada una de las instrucciones que tiene que hacer. Está todo metido en un binario y ese binario se mete en el procesador y tiene que andar solo. Entonces, esto es otra de las cosas por las cuales tiene que ser robusto el software, porque no hay lugar a errores acá. Lo grabaste, se empieza a ejecutar, inicializa y ya está. Después sí podés interactuar por medio de los comandos, como subsistema siempre hay que, es la parte de la comunicación, pero está todo ahí, no tengo el monitor, sí voy a poder monitorear de alguna otra manera, pero no es que lo estoy manejando desde el mouse y el teclado. El resto de los software que se hacen también para los satélites tienen, hay de todo. O sea, todos estos que hablábamos de los software de soporte para el testing son desde simuladores a también software embedded que están dentro de una computadora que tienen que hacer un proceso determinado para estimular al software que va a estar adentro del satélite. Bases de datos de lo que es, por ejemplo, la base de datos de la telemetría y los comandos, cómo uno tiene que interpretar lo que le manda el satélite, porque solo nos vamos a hablar por una interfaz digital y en esa interfaz solo tenés binarios, ¿no? Entonces vos vas a recibir 0101 y tenés que saber que ese 001 significa una cosa u otra. Bueno, toda esta interpretación de lo que el satélite te va a mandar, en general se guarda en bases de datos para poder hacer luego automatizaciones, pruebas y estas cosas que hablábamos recién también. También se hacen simuladores porque, como decíamos, nosotros cada equipo se va a concentrar en una parte del satélite, al final se va a integrar todo y después se va a probar todo. Pero para esto vamos a necesitar simuladores. Si yo voy a trabajar en la parte de comunicación, voy a tener que tener un simulador que me permita interactuar con esto. Entonces voy a tener que hacer un simulador de lo que sería la estación terrena. También voy a tener que hacer lo que se hace siempre en el desarrollo de los satélites es un simulador del satélite. ¿Por qué? Porque mientras se está construyendo el satélite, las personas que lo vayan a usar van a tener que empezar a entrenarse. Entonces van a tener que saber cómo manipular a este satélite, cómo operarlo. Entonces vas a tener que hacer un simulador del satélite, que es todo software, y para que estas personas practican cómo usarlo. Un ejemplo. Entonces, hay mucho software en lo que es el desarrollo de satélites. Después, si hablamos un poquito de lo que son los lenguajes de programación, en general, para lo que es el onboard software, se usa C, porque como decíamos, como es embedded, es de bastante bajo nivel. Muchas veces van a tener que llegar hasta cuando una rutina tiene que ser muy rápida y muy precisa. Nos ha pasado que hemos tenido que escribir en Assembler algunas rutinas. Entonces se escribe en C, por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? Están haciendo otras cosas ahora. Yo soy más de la escuela antigua. También se puede hacer en C++, pero bueno, acá hay lo que es embedded y esto se recomienda siempre tener, por ahí me voy mucho al detalle, pero solo se los menciono, tener cuidado directamente, no usar memoria dinámica, bueno. Esto es lo que es para el software de a bordo. Después tenemos el software de soporte, que ahí uno tiene un poco más de libertad. ¿Por qué? Porque el software está en tierra y además podés usar computadoras más grandes y más recursos,
para poder hacer estos software. Entonces, ahí ya podés usar Java, bueno, les puse Visual Basic, en realidad no se usa, pero más que nada el Visual Basic se va a usar para el VBA que se usa para hacer macros en Excel, para la parte de los que tengan que planificar. Yo al final, los últimos años, que ya no programaba nada, me divertía como para no perder el vicio, haciendo macros en Excel o algún script en Python para hacer alguna cosita, algunos gráficos, estadísticas, pero ya lo último mucho no programaba, que era la parte más divertida, pero bueno, me fue llevando la carrera por ahí. Y bueno, en esto les decía que tenemos un poco más de libertad. Y después tenemos los paradigmas, ¿no? O sea, básicamente, si hablamos de los dos grandes paradigmas, tenemos el paradigma estructurado y orientado a objetos. El estructurado es el clásico, es secuencial. Uno escribe un programa basado en subrutinas y las estructuras que tenés son las secuencias, las asignaciones, la iteración, el bucle, el if, la asignación. Eso sería de manera secuencial. Y después tenés que esto es el paradigma de cómo uno tiene que pensar el software. No necesariamente con qué lenguaje lo vas a escribir, sino que tenemos una cosa es el paradigma, otra es el lenguaje y otra es al final el destino, digamos, que va a tener ese software. Y después tenés, en general, los programas de a bordo se escriben en C bajo el paradigma estructurado, pero también se está usando bastante, no usado directamente en un lenguaje de programación orientado a objetos y puramente orientado a objetos, sino que se piensan un poco los programas orientados a objetos. ¿Por qué? Es como más fácil de entender después si uno estructura las cosas pensado esto. Como decíamos, en el paradigma estructurado hay que pensar en una secuencia, en una rutina que puede llamar a otras rutinas como para achicar el código y adentro, bueno, estas estructuras de control. La orientada a objetos cambia la cabeza, ahí haces un clic y ya no pensás en subrutinas, sino pensás en cosas. Hablando formalmente serían en clases y objetos. Entonces se piensan estos objetos como una cosa, un objeto que tiene que hacer algo, hace determinadas cosas, que serían los métodos, y tiene un conjunto de atributos que serían las propiedades. Y estos objetos pueden ser hijos o padres de otros objetos, donde ese objeto se va especializando cada vez más. Pensar los software de esta manera te ayuda a entenderlos más fácil, a estructurarlos más fácil y también te ayuda a lo que es la reutilización del software, porque vos pensás en estos objetos y en estas cosas y cuando haces un satélite de un tipo, después haces otro satélite de otro tipo, decís, me sirve este cachito, con este hago otro satélite, esto no me sirve, lo saco. Es como más fácil de partir. La manera de pensarlo orientado a objetos, pero usando un paradigma estructurado, también se puede hacer, se arma como un mix. ¿Qué es esto lo último que se está haciendo, ¿no? Bien, supongo que deben tener muchas preguntas, pero sigo adelante, cualquier cosa, Juani me avisa. Bien, entonces ya veíamos que es bastante complejo, estamos hablando de un proyecto de años, y nos tenemos que organizar, porque en general hablábamos de que hay que probarlo bien y hay que asegurarse de lo que tiene que hacer, lo hace, y que lo que no tiene que hacer, no lo hace. Entonces, hay dos cosas muy importantes en lo que es el desarrollo de software satelital, que es el testing y la calidad del software. Muchas veces uno dice, el testing, no, bueno, sí, el mismo desarrollador es el que lo prueba.
Y en realidad, en estos sistemas tan complejos, el testing termina siendo un proyecto paralelo a lo que sería el desarrollo como codificación del software. ¿Por qué es tan importante? Justamente por esto, porque uno está codificando y lo debuguea, hace el debugging del programa. Pero después, cuando eso lo grabás en el chip y lo tenés que probar, juntarlo con el resto de las interfaces y verificar que todo ande bien, en general, en estos proyectos grandes, es otro grupo de trabajo que se ocupa de estudiar los requerimientos, estudiar cómo es la interfaz del software hacia afuera y probarlo, estimularlo de modo que los resultados sean los esperados. Aquí les recomiendo un libro que es un libro muy simple que se llama El arte de probar el software. Está en español y en inglés también, para el que les guste leerlo en inglés, que sería original. Es muy simple, no es nada técnico, pero te da estas cosas de por qué es necesario probar el software y qué tipo de errores uno comete cuando no asume una metodología de testing y dice, bueno, yo lo voy a probar así, lo pienso de esta manera, de cómo lo voy a probar. No solo cómo lo voy a hacer, sino también cómo lo voy a probar. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la parte de sistemas de información, tenía un jefe que siempre me hacía saltar los sistemas, ¿no? Estábamos por terminar, por ahí acá, en los sistemas de información el testing no es tan formal o no es, al final los usuarios son los que terminan probando finalmente el software, ¿no? Pero me acuerdo que yo hacía una prueba, no me acuerdo bien qué era, pero no. Y entonces un usuario tenía que ingresar un número y yo ponía el número, era básico, ¿no? Siempre lo probaba igual, ponía los números, hacía la función que tenía que hacer, da el resultado, un algoritmo, listo, chao. Y me acuerdo que fue la primera vez que ahí caí, porque viene mi jefe y dice, bueno, ¿y probaste lo que no tiene que hacer? ¿Cómo lo que no tiene que hacer? Y que lo primero que hizo, en vez de poner un número, puso ASUB, el teclado así. Claro, se rompió todo. Entonces, justamente uno tiene que ser propenso a estas fallas y así como este ejemplo que les decía de un usuario que sin querer puso ASUB, en el caso del software puede pasar lo mismo en el software embebido y en los software de simuladores. Por error puede recibir algún comando, alguna cosa que no la tiene que procesar. Tengo que controlar que no esté. Entonces, la típica división por cero también te puede pasar, te rompe todo el satélite, el software. Entonces, estas cosas hay que probarlas. Por ahí, lo que digo ahora son cosas bastante obvias, pero después suceden. Entonces, lo del testing me permite hacer una verificación de lo que es el funcionamiento del software que estoy haciendo. Entonces, la famosa BIB, no sé si la han escuchado hablar del BIB, es verificar que el software cumple con las cosas que dije que tenía que hacer y la validación, es decir, que el software hace lo que esperaba que tenía que hacer o lo que el cliente esperaba que esto hiciera. Entonces, esto es un proceso que va desde el inicio, no es que se hace al final, se hace el testing, listo, ya lo verifiqué, sino que desde el inicio que yo estoy pensando el software que tengo que hacer, hago todo este ciclo completo. Y después, la otra cosa que también les quería hablar un poco es de qué es la calidad del software. Uno, cuando dice calidad, muchos, en general, los programadores ya dicen, no, los de calidad, sí, el vigilante, el que me viene a controlar, el burócrata que me pide los documentos. Bueno, esto es una visión negativa que hay de lo que es la calidad del software. La calidad es importante y sobre todo en estos tipos de proyectos porque te asegura que vos seguís un determinado proceso y seguir un determinado proceso te ayuda a llegar a un buen puerto,
a llegar con un software de buena calidad, que hace lo que tiene que hacer y no hace lo que no tiene que hacer. Y a su vez, no solo mira eso, sino que lo que es la parte funcional, hay otros requisitos que hay que tener en cuenta. No solo, hoy hablamos de satelital, pero por ejemplo piensen en algún software de algún dispositivo médico. Obviamente que eso no puede fallar porque está en riesgo la vida de las personas, ¿no? En este caso, a veces se pone en riesgo la vida de las personas cuando se hacen pruebas del satélite que implican o despliegues de paneles, donde hay movimientos de cosas grandes que le puedes pegar a alguien, o cuando hay un riesgo de que la cosa pueda explotar cuando trabajas con la propulsión o con lo que sería el power. Entonces, la energía. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado y hay que asegurar que todo eso tiene las verificaciones necesarias y ha seguido un proceso de desarrollo tal que cuando lo vas a probar y lo vas a usar, no explota todo. Entonces la calidad es muy importante para justamente asegurar de que el producto no va a dañar a nadie, ¿no? Y que hace lo que realmente tiene que hacer. Entonces, volviendo a esto de la burocracia, que siempre uno, el vigilante que me viene a controlar, acá también que entran con todo esto que hablamos del proceso, yo soy soy muy pro de la documentación, pero no la documentación por hacerla, sino la documentación que sirve. ¿Para qué sirve? Porque la mayoría de los programadores odian documentar, no le pero yo creo que es porque no le encuentran el sentido. Entonces, un poco lo que trataría de explicarles hoy es, en mi opinión, por qué es tan importante y para qué sirve, ¿no? Primero que cuando uno trabaja solo, de última, te haces un programa, es un programa corto, o te haces un sistema, pero no es que estás 5 años trabajando sobre el mismo sistema y estás solo. Bueno, si no haces documentación, bueno, si al otro año lo agarrás y te olvidaste, bueno, estás solo, te pones a estudiar. Pero acá tenés que interactuar con otros equipos, con otras especialidades, porque no son todos programadores los que construyen el satélite. Ahora, al final les voy a contar qué tipos de profesiones trabajan en esto. Entonces, si yo no hago no quiero decirle documento, ¿no? Pero si yo no explico en algún lado, escrito, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo hace, sin necesidad de tener que ir al código, nadie lo va a entender. Entonces, esto le va a costar más tiempo al próximo que tenga que venir o el que tiene que interactuar conmigo. Entonces, por eso hablamos de esto, cuando un proyecto es más grande o cuando hay más de 2 personas trabajando en este proyecto, la documentación es importante, pero de vuelta, no documentar por documentar, sino, o sea, lo que está escrito en el código, que este es siempre el argumento de los programadores, ¿no? Y me incluyo porque yo también fui programadora mucho tiempo y pensaba así que la documentación no tenía sentido hasta que lo entendí, pero está en el código, ¿no ves? Acá te dice lo que hace. Y en realidad, está bien, eso que te dice que lo que hace, eso no lo expliques. Explica lo que no se ve leyendo el código. La sincronización entre las tareas, el tiempo, sobre todo esto siempre es lo más difícil de mostrar. ¿Cuál es la funcionalidad a alto nivel? ¿Qué es lo que hace a alto nivel? ¿Cuáles son las interfaces? Esta parte hay que describirla de vuelta porque tenés que comunicarte con otros subsistemas y con otros sistemas. Entonces, es muy importante poder, de manera transparente, que el otro entienda cuáles son las cosas que hace ese software. Y lo mismo con lo que se le llama el control de configuración. ¿Qué es el control de configuración? Es en todo momento saber todas las cosas que acompañan a una versión de software. Una versión de software no es solamente el código compilado, el binario o en el caso de
de que no sea software embedded el ejecutable, no. Es mucho más. ¿Qué es? Es eso, más las pruebas que se le hicieron, más el diseño, más la descripción de ese software, más los requerimientos hasta ese momento. Entonces, todo eso tiene que ser un bloque. Asimismo, el IDE con el que trabajé, el entorno en el que desarrollé ese software y después lo probé, todo eso es importante para tenerlo en una cajita, todo en una cajita autocontenido. ¿Por qué? Porque si alguien encuentra un error en ese, yo tengo que poder reproducirlo para poder corregirlo. Si no lo reproduzco, no puedo saber cuál es el problema, no lo puedo arreglar. Entonces, si yo tengo todo contenido y lo puedo volver a mostrar como cuando lo estaba desarrollando, entonces tengo un buen control de configuración y puedo volver para atrás. Y esto, otro de los por qué se hace o para qué se hace, es la formalidad, ¿no? Muchas veces uno tiene un cliente y tiene que demostrarle que está haciendo un proceso, porque acá se pone mucho dinero en juego, ¿no? En estos proyectos grandes. Y le tengo que mostrar que todo este proceso funciona y me va a enviar auditores que me van a controlar. Bueno, para ellos tengo que tener estas cosas también ordenadas, no es solo para mí. Y después, en los proyectos satelitales se siguen estándares de desarrollo, donde te recomiendan un proceso de desarrollo y un cómo hacer determinadas cosas, donde también entran la documentación que tenés que entregar. En general, yo he trabajado con el estándar de la NASA y con el estándar de la ESA. En el SACD trabajamos con un mix y después ya en el SAUCOM fue todo estándar ESA. Y también esto te sirve para reutilizar. Y si vos estás pensando en hacer una producción en serie de este software que estás haciendo, podría hablar horas de eso porque en INVAP aprendimos mucho en el error de estas cosas. Vos tenés que pensar el software de una manera y tenés que documentarlo de una manera que todo ese bloque lo puedas usar para distintos proyectos. Así que es muy importante la documentación. De vuelta, no entrar en una burocracia, sino poder describir lo que hiciste, tanto el proceso como el producto, para que otro lo pueda auditar, para que tus interfaces la puedan entender y se puedan comunicar entre sí. Bien, voy a tratar de ir cerrando, pero no paro de hablar, sino, bueno, entonces, todo esto que hablábamos de hacer satélites y hacer software para satélites, no solo son programadores, ingenieros, doctores en física, no. Dentro de estos proyectos, un montón de disciplinas entran en juego. Por eso acá yo les pongo desde el que está en la seguridad del edificio, el médico de la empresa o de lo que sea, que los controla, los ayuda, lo que sea, los operarios, el que hace el software, hasta, les va a parecer gracioso, pero hasta un fotógrafo puede terminar trabajando en estos proyectos también. Las personas de la limpieza, un contador va a trabajar en esto también, un licenciado en administración, una química, o sea, muchas disciplinas entran en juego en estos proyectos que son tan grandes y tan importantes. Entonces, un poquito la conclusión que les quiero dejar es que para mí cualquiera puede hacer satélites. Quizás, bueno, se acuerdan de la perra laica, digamos, ¿no? Es que por suerte esta es una de las que volvió, pero cuando uno está en estos proyectos, cada partecita es importante. No solo el que al final le mete las manos al satélite. Y si ustedes piensan en el software, casi nunca tocas el satélite. Es todo virtual. Entonces, un poquito esto que les quería transmitir es esto, que
si están pensando, si quieren hacer esto, yo quiero hacer satélites, no tenés que ser sí o sí ingeniero, digamos. Podés estudiar lo que sientas. Arma tu CV, terminás antes de la carrera, después armalo, orientado a lo que querés hacer y mandalo a donde quieras ir a trabajar. Y pensá cómo te ves ahí dentro de 10 años. Esto a veces es una pregunta muy difícil de hacerse uno mismo, pero quizás ayuda a decir, bueno, me imagino yo haciendo esto, digo 10 años, 5 años, no lo sé, pero un poquito era lo que les quería dejar. Buenísimo, Cata. Ahí justo estamos en los últimos 5 minutos, así Sí. que perfecto, timing increíble. Y bueno, tenemos ahí un par de preguntitas, a ver si llegamos a responderlas más o menos rápido. Uno de los chicos pregunta, le da curiosidad cómo hacen el software para lograr el control térmico, que yo creo que debe tener que ver también con un montón digamos, interpretación de los datos que envía el satélite a través de telemetría o distintos métodos y cómo se va procesando esa información con el software, ¿no? Así que nada, no sé si querés contar un poquito de Sí, les eso. cuento, muy alto nivel, lo simplifico bastante. El algoritmo en general es complejo, pero básicamente el satélite tiene en la estructura un montón de sensores de temperatura y a su vez tiene lo que se llaman heaters que calientan determinadas partes del satélite. Y a su vez, los subsistemas, estos de que hablaba, generan también calor. Lo que hace un algoritmo de control térmico, que es netamente software, primero está la parte del análisis térmico de toda la estructura, que eso es la parte compleja, y se me asoman los chicos. Después, lo que hace el software es justamente jugar con estos sensores de telemetría, sensores de temperatura, que te dicen, acá la temperatura está tanto, calentala o enfriala de acuerdo a la temperatura que tiene que llegar. Entonces, este algoritmo lo que hace, insisto, muy simplificadamente, es jugar con determinados umbrales a los que están distintos sectores del satélite y apagar o prender estos heaters de acuerdo a la necesidad de subir o bajar la temperatura. Excelente. Ahí hay otro de los chicos que pregunta, ¿cuál es el proceso de desarrollo de software para este tipo de proyectos, ¿no? Satelitales, aeroespaciales. ¿Se usa Agile, proceso unificado, ambos, otro? Se usan, por un lado, se usa digamos, el ciclo de vida es en general en cascada, pero se parte en distintas versiones con determinados alcances. Eso a largo plazo. Y lo que es a corto plazo, se está usando mucho la metodología ágil para el desarrollo, para fijar objetivos de cada una de estas partes y ir avanzando, porque en general acá los requerimientos, aunque no creas, te cambian. Y por ahí necesitas hacer una parte ahora, una parte después. Se usa mucho la metodología ágil. Perfecto. Bueno, estos ya son más comentarios, no tanto preguntas. Mauro ahí comenta que, bueno, sí, que está totalmente de acuerdo con las recomendaciones de dar sentido a la documentación y documentar lo que no se lee en el código, ¿sí? Él dice que se incluye en ese grupo de programadores renegados de documentar. Así que nada, le parece como súper importante eso que vos nombrás. Y otro de los chicos más abajo también comenta y dice que sí, que igual él piensa que para la documentación, que se refiere a la funcionalidad, deberían estar todos capacitados para escribirlo, no solo los desarrolladores, porque muchas veces, bueno, son trabajos en equipos, hay distinta gente que está interviniendo en Exacto. distintas cosas y bueno, está bueno que todas las partes logren hacer ese proceso. Así que bueno, no sé si querías comentar algo más. Cierran acá también con el lindo consejo que sirve para todo, lo que vos decís de, bueno, verse pensar dónde va a estar uno dentro de 10 años, armarlo del CV, animarse y demás. Así que bueno, está genial ahí como para cerrar. Y bueno, si querés decir algo más, cerramos. Estamos ahí ya finalizando.
eso, solo que se animen y si les gusta programar, pero no tienen experiencia, igual manden un currículum a INVAP porque están buscando gente también. Así que manden, anímense a cambiar y eso, es lo divertido. Genial. Bueno, te agradezco un montonazo que, bueno, te hayas sumado esta vuelta y bueno, la verdad súper contento de que nos hayas compartido la experiencia acá en Patagon Space, en EcoParty. Un montón de chicos y chicas que están en tecnología, en programación, en software, en distintas cosas y bueno, esto que tenemos este pequeño grupito de aeroespacial. Nada, te agradezco un montón haber estado acá con nosotros. Buenísimo, espero que les haya servido, encantada y bueno, Y hasta mucha la próxima. suerte. Hasta la próxima, sí, me encanta lo que están haciendo, es muy bueno, muy bueno.